Muy bien. Nuevamente, siguiendo con el programa, es turno de la maestra en Ciencias Forenses, Araceli Hernández Velázquez, quien trae a nosotros como título de su ponencia técnicas para el abordaje del testimonio en víctimas en niños, niñas y adolescentes. También me permito mencionar que ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciatura en Derecho por el Centro de Universitario UNIN de México, con estudios concluidos de maestría en investigación criminal y en ciencias forenses, con especialidad en criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CSCIJUC, y además es especialista en psicología y psicoterapia infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, con estudios especializados en psicología clínica, psicometría, terapia cognitivo-conductual, ciencias forenses, victiminología, género y tanatología por diversas instituciones, certificada por competencias en el programa Conocer Modalidades, desarrollo de cursos de formación en línea e impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Perito oficial en materia de psicología en el Poder Judicial del Estado de México del año 2009 al 2019. Y actualmente es perito privado reconocido ante el Consejo de la Judicatura Federal con el registro P0389-2022, segundo circuito del Estado de México a la fecha. Psicoterapeuta activa con enfoque cognitivo-conductual en ANAPSI Toluca y psicoterapeuta activa y CHA Metepec para población infantil y adulta. Y también es miembro activo de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. ¿Ok? Además de que pues, ya también cuenta con diplomados en psicología y psicología infantil, con el enfoque terapia cognitivo-conductual. Muy bien, demos la bienvenida, maestra, el escenario es suyo. Muchas gracias, Reinaldo. Te agradezco la presentación. Excelente tarde para todos. Y bueno, hoy vengo en representación de AMAPSI, es mi casa, y con gusto compartiendo un poquito de esta experiencia que tengo en el ámbito. El día de hoy, pues bueno, quiero platicar con ustedes respecto a algunas técnicas que podamos nosotros emplear en el abordaje de pues el testimonio, visualizando este grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes. Entonces, me gustará mucho el que podamos compartir algunas estrategias y sobre todo que podamos considerar aquellos aspectos que de cierta forma vuelven un poco difícil el ejercicio de la obtención del testimonio en estos pequeños. Sabemos que el tratamiento en relación a adolescentes es un campo diverso, tanto por el lado jurídico como por el lado psicológico, en el sentido de que pues los adolescentes también son sujetos a procedimientos como personas que pues cometen alguna conducta delictiva. Entonces, en este caso, los visualizaremos en el sentido de víctimas o testigos y trataremos de identificar aquellos elementos que pueden ser considerados para un mejor testimonio. El día de hoy, pues bueno, quiero primero iniciar comentando todas aquellas características que hacen la representación de una población vulnerable en los niños, niñas y adolescentes. Hoy sabemos que existe una visibilización totalmente diferente en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es esta vía la que tendríamos que estar generando en observancia para poder obtener procedimientos y obtener ciertas evaluaciones. Sabemos que el psicólogo forense va a estar participando, sí, en procedimientos que están relacionados con em, pues delitos, con conductas delictivas, pero también que habrá algunos procedimientos donde su testimonio sea clave para poder identificar, pues, aspectos relacionados con la penalidad o con la gravedad en la participación de ciertas personas. Y también tendríamos que identificar
que hoy en día los procedimientos judiciales también están abocados a conocer ciertas vivencias, ciertas situaciones y obviamente pues hoy está ponderado el testimonio y la vivencia de los niños, tanto en los juicios, procedimientos de tipo penal como en los procedimientos de tipo familiar. Hoy este razonamiento hace que los psicólogos forenses tengan la necesidad de dotarse de una serie de habilidades y de estrategias para desarrollar las técnicas adecuadas y de esta forma poder apoyar o poder auxiliar al componente judicial, que al final pues sabemos que hoy en día está destinado en ese sentido. Somos auxiliares de, de un juez, somos auxiliares de un procedimiento y nuestro carácter investigador es algo que va a ser bien valorado en el tema de la justicia. Entonces, una vez dicho esto, vamos a identificando que en este grupo, como decía, de niños, niñas y adolescentes, en algún momento se considera como grupo vulnerable por las condiciones físicas, a nivel cognitivo, a nivel emocional, estos procesos de desarrollo y también condiciones que están relacionadas pues con su proceso evolutivo. Entonces, el considerar el revisar específicamente todos aquellos protocolos que para nosotros puedan ser importantes en la identificación de cómo es visto en la perspectiva jurídica el niño, niña o adolescente va a ser algo importante. Debemos conocer que existe un protocolo específico que tiene como destino el conocer ciertos procesos en el desarrollo de estos pequeños que van a favorecer, obviamente, pues el proceso de obtención de información. Si bien los protocolos están direccionados para todos los actores jurídicos, es decir, un juez, un ministerio público, un abogado defensor, también hay cuestiones importantes para nosotros como psicólogos en la materia. De tal forma que es la revisión de este tipo de documentos nos ayuda a poder planificar una evaluación, un procedimiento de evaluación con apego a cierta normativa jurídica, pero también nos ayuda a poder visualizar cuáles son los aspectos en los que tendríamos mayor oportunidad de participar. De tal forma, por ejemplo, podemos saber que nuestra función no se limita al ejercicio de una pericial. También podemos fungir como estos profesionales que favorecen el acompañamiento en un proceso de testificación o en un proceso de opinión. En casos, por ejemplo, donde se ventilan los derechos de este pequeño o de esta pequeña y que impactan directamente en relación, por ejemplo, a sus cuidados, ¿no? Entonces, un procedimiento de guardia y custodia, tenemos que saber que ciertos actores jurídicos van a estar participando para poder obtener esta información. Lo cierto es que no únicamente somos los psicólogos los que vamos a estar generando este tipo de procedimientos de evaluación. Por las necesidades a nivel población, pues muchos servidores públicos están habilitados para poder desempeñar el papel de entrevistador. No obstante, en algún sentido, no se procura en muchas ocasiones estas características que hoy vamos a comentar. Y pues tenemos a veces, por ejemplo, ministerios públicos o jueces realizando estas entrevistas y la forma o las estrategias que utilizan o de pronto el tono de voz o cuestiones que son inherentes al impacto que puede tener el niño, niña o adolescente, pues obviamente pueden repercutir en el resultado. Es por ello que considero importante el que podamos conocer pues algunos elementos
que van a estar direccionados hacia esta función. En esta ocasión, como les decía, vamos a visualizar a este grupo de población, niños, niñas y adolescentes, en dos sentidos. Los vamos a visualizar como víctimas y los vamos a visualizar como testigos. El que yo comprenda la posición que tiene este pequeño es trascendental para poder identificar cuáles son aquellos puntos de vulnerabilidad y de qué forma tendríamos que procurar el total resguardo y también nuestro actuar de cierta forma protectores de ciertos procesos a nivel psicológico. Tenemos que identificar que este niño, niña o adolescente como víctima va a tener una dinámica totalmente diferente a la que puede tener un testigo o a la que puede tener quizá un pequeño en un procedimiento familiar. En este caso, pues primero la tipificación que tiene el concepto de víctima, tendríamos que comprender que está llena de atribuciones tanto internas como externas, que también puede estar manifestando sintomatología clínica que trasciende en su estado y sobre todo en aspectos cognitivos. En la obtención del testimonio, en una entrevista, en esta actividad, lo más trascendental será el que podamos reconocer todos aquellos componentes cognitivos que pueden, de cierta forma, significar un impacto, pues que a veces, si no lo hacemos de una forma correcta, puede estar direccionado hacia un ejercicio denominado revictimización. Y entonces, pues no solo obtendremos la información que requerimos, sino también pues estaremos generando algún tipo de, eh, de momento que pueda ser vulnerable para la estabilidad de ese pequeñito. Entonces, tendríamos que considerar el que tengamos todos los datos relacionados con el hecho, con las entrevistas ya realizadas para que de cierta manera podamos rescatar esa información y evitar estos procesos de revictimización, porque decía, como víctima, el pequeño o pequeña puede estar presentando atribuciones internas, externas, puede tener obviamente la presencia de sintomatología clínica y además de estos componentes cognitivos, tengo yo que identificar la gravedad del suceso, así como las condiciones de afrontamiento que está viviendo este pequeño, pequeña como víctima, dentro de las cuales pues tenemos que identificar, por ejemplo, la evitación, la interiorización, la expresión de cólera o un afrontamiento activo, pero que a veces pues está representado con ciertas conductas defensivas, ¿no? Entonces, todos esos procesos son importantes para poder identificar cuál es el estado que tiene esta víctima y de la forma en la que encontremos a este pequeñito, pues obviamente tomarlo en consideración. Adicional, pues vamos a tener probablemente un escenario donde existen o esta condición va a estar asociada a altos niveles de estrés y cómo nosotros tendríamos que pues adquirir y proveer al pequeño de estrategias en ese sentido. De hecho, el protocolo que tiene esta perspectiva de atención, perspectiva para juzgar en relación a las infancias, nos menciona, por ejemplo, que aquel psicólogo o psicóloga que desee acompañar a un pequeño tendría que visualizar, ¿no? El dotarlo de ciertas estrategias de afrontamiento, de estrategias que puedan ayudar a reducir los niveles de ansiedad, que son en algunas ocasiones, pues, normativos en ese sentido, es decir, una
pues el hecho de vivir una audiencia, el hecho de que lo estén cuestionando, el someterse a un interrogatorio o a un contrainterrogatorio, genera obviamente un nivel de estrés elevado que puede estar relacionado con cierta expresión de ansiedad. En los niños, niñas y adolescentes que fungen como testigos o que van a dar una opinión, pues en este terreno tendríamos que identificar cuáles son aquellas capacidades cognitivas, cómo se manejan todos aquellos procesos cognitivos que están relacionados o que están direccionados con el tema del recuerdo, con el tema de la memoria a corto plazo, a largo plazo, y también de la significación de aquellos aspectos que van ligados a la percepción de ciertas em, ciertos sucesos y ciertas interacciones, ¿no? Entonces, pensemos que el psicólogo forense que funge como entrevistador tendría que tomar en consideración aquellos elementos para poder preparar y direccionar de forma adecuada, de forma idónea, su participación para obtener esta información. Entonces, esto nos lleva a pensar en cuáles son aquellas capacidades, pero también aquellas limitaciones que en algún momento puede tener o puede estar presentando este niño, niña o adolescente, y sobre todo, pues obviamente cuáles son las condiciones a nivel psicológico que se presentan para poder, incluso algunos jueces nos piden que podamos identificar si este niño como identificado como testigo es idóneo en ese momento. Es decir, si cuenta con todas las posibilidades para poder emitir ese testimonio que pues obviamente pudo haber presenciado o tendría que haber presenciado, pero que puede estar pues bastante, cobrar bastante relevancia en un procedimiento. De tal forma que, pues, aquellos elementos que tendríamos que considerar en relación a este procesamiento a nivel cognitivo, pues son las cuestiones de atención, memoria, metamemoria, el procesamiento de la información, las consideraciones evolutivas. Sí tendríamos que identificar de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones de desarrollo, de acuerdo a muchos elementos en relación a las cuestiones evolutivas en donde se ubica este pequeño y cuáles son sus potencialidades y cuáles podrían estar significando algunas condiciones que limiten de cierta manera, pues obviamente la información y también la verbalización de esta información, porque no será lo mismo el que podamos entrevistar a un niño, niña, adolescente que fue víctima de un hecho delictivo, a un pequeño que es testigo y a un pequeño que quizá su, em, su objetivo sea el poder dotarnos de información relacionada con vivencias en relación a una vinculación, por ejemplo, en un caso de guardia y custodia, donde el niño se siente quizá, pues, de cierta forma más libre de poder otorgar esta información. Es importante para el entrevistador que pueda tener bien identificado cuáles son aquellos aspectos que van a denotar la diferenciación entre fantasía y realidad. Sobre todo, pues obviamente conociendo estos procesos evolutivos va a ser más fácil que podamos identificar cuáles son estas etapas de desarrollo que están ligadas a esta emisión de información que puede ser más fantasiosa o más mágica y aquellos elementos que denotan ciertos procesos ya que van conectados con la realidad. También es importante que el pequeño o pequeña pueda diferenciar entre aspectos relacionados con verdad, mentira y, y también de cierta manera pues identificar qué tanto el niño, niña o adolescente puede verbalizar
y puede dotarnos de ciertos aspectos que van ligados a la comunicación. No solo en el niño, también tendríamos que observarlo en nosotros como entrevistadores, porque mucho de la actitud que nosotros tomamos para poder obtener cierta información va a ser relevante en qué tanta información nos pueda proveer ese niño, niña o adolescente. De tal forma que más o menos existen algunas técnicas que son aplicables justamente para abordar este tipo de información en niños, niñas y adolescentes. Dentro de las más conocidas y dentro de las que continúan ejecutándose en el medio forense, tenemos la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva va a dotarnos de ciertas técnicas que nos ayudan a obtener esta información. Vamos a identificar también que existe un procedimiento específico, por ejemplo, en este caso, vamos a dotarnos de mucha información que esté relacionada con los principios sobre memoria y cognición, comunicación e interacción social. Es decir, la base de esta entrevista cognitiva está ligada a estos principios y también es muy específica al darnos a conocer una secuencia de 5 fases que se dividen en introducción, narrativa libre, estadio probatorio durante el que el entrevistador va a guiar al testigo hacia los puntos específicos sobre los que desea obtener información, la revisión que realizamos a este procedimiento y algunas adiciones. Hay algún video que me gustaría compartirles al finalizar la participación para que podamos observar, por ejemplo, algunos aspectos relacionados con la narrativa libre. La narrativa libre es utilizada por los actores jurídicos, en este caso algunos jueces, algunos ministerios públicos, que son, pues, que tienen algún tipo de estudio relacionado con. Y en este video que les puedo compartir, porque es público, tiene información que está relacionada con esta narrativa libre para darnos una pequeña idea de cuál es el referente. Sí sería muy, pues importante el que podamos revisar estas 5 fases porque cuando hablamos de de esa guía al testigo, no tiene que ver con el qué voy a decirle al niño o qué voy a hacer para que el niño pueda darme información que yo requiero de forma quizá eh, coercitiva, ¿no? Más bien tiene que ver en cómo puedo partir de aspectos generales hacia puntos específicos que me lleven al suceso, al hecho, y que a su vez en algún momento pueda solicitar esa consistencia en la información, ¿no? Entonces, eso es el referente de la entrevista cognitiva. La segunda técnica se denomina elaboración narrativa. Esta es una propuesta por Scheibwitz y Snyder y constituye un procedimiento que consiste en preparar a los niños para el interrogatorio como un formato de entrevista. Se les enseña una estrategia que les ayude a recordar detalles, organizando los elementos de un suceso en categorías que guíen su recuerdo. Es decir, no vamos o no partimos de lo general a lo particular. Lo que hacemos es generar una categorización de ciertos elementos que en la propuesta de esta elaboración narrativa están divididos en categorías y es la forma en la que nosotros buscaríamos el encontrar cierta información relacionada. Por ejemplo, una de las categorías son los participantes. Si hay relación, si no hay relación, de acuerdo al suceso que nosotros tenemos para investigar. El ambiente, las acciones, las conversaciones, los afectos y las consecuencias. En este proceso, organizándolo de esta forma, los autores nos hacen ver cómo la capacidad cognitiva del niño y los procesos de memoria se
traducen en aspectos más específicos y muchísimo más quizá direccionados hacia una veracidad del testimonio, ¿no? En algún momento también es importante para los psicólogos forenses que generamos este tipo de procedimiento el revisar aquellos elementos que están direccionados hacia la validez, credibilidad y psicología del testimonio, ¿no? Son aquellos elementos que pueden dotarnos de mucha información que a su vez también puede ser útil en ese sentido. La tercera técnica que se ha visualizado es la entrevista paso a paso. Esta es una propuesta por 4 autores y nos habla de un efecto importante. Nos habla de minimizar el trauma al aumentar las habilidades del entrevistador y disminución en la repetición de la entrevista. A veces, cuando no existe una adecuada implementación del rapport, cuando no se consideran las condiciones evolutivas, cuando también nosotros como entrevistadores generamos algún tipo de sesgo, lo que tenemos como resultado es una tendencia a repetir preguntas o hacer que el entrevistado se sienta incómodo. Entonces, a veces los niños, por ejemplo, cuestionan o repiten, ¿no? No entiendo, me puedes repetir, o se quedan callados, ¿no? Entonces, las preguntas que abordamos o que nosotros vamos generando en este formato de entrevista pueden ayudar a que se disminuya esa necesidad de hacer una entrevista muy repetitiva y esto, pues obviamente puede generar alteraciones o elevar la probabilidad de revivir el evento traumático. Entonces, en la propuesta se mencionan 9 elementos que incluyen, por ejemplo, el rapport, solicitar recuerdos específicos, explicar la necesidad de comentar la verdad, introducir tema que es objeto de la entrevista, es decir, no iniciamos con el tema directivo, el cual es nuestra función. Lo que hacemos es generar un buen report y orientar o guiar al niño para que pueda comentarnos todos los sucesos que él vivió, que él percibió, etcétera. Y entonces también dotamos al niño de una visión muy objetiva en donde hay de cierta manera una visión en el que va a ser útil la información que nos pueda compartir, ¿no? Entonces, estos 4 pasos son muy importantes porque es la forma en la que el niño va a arroparse de esa confianza en la que el paso número 5, que es la narración libre, pues obviamente ya va a estar estimulada y eso nos ayudaría posterior a la narrativa libre a plantear preguntas generales específicas o bien que nos ayude a determinar si en algún momento sería válido, viable e importante el uso de ciertos instrumentos de ayuda para el niño. No, no tenemos fundamento suficiente para determinar, por ejemplo, que el dibujo libre y el juego libre son técnicas específicas y viables para la obtención del testimonio, pero en algunos casos, a nivel práctico, por algunos colegas, es un elemento que puede estar haciendo referencia a esta utilización de instrumentos de ayuda. De hecho, el video que les voy a compartir, ustedes van a observar a un niño que está en esta narrativa libre y que apoyado de algunos elementos para reducir la ansiedad es como va conformando este grado de confianza en el que puede em, generar esta narrativa libre, pero también contestar a preguntas muy específicas del entrevistador. Y por último, pues tenemos la conclusión de la entrevista, ¿sí? Eh,
También adicional a esto tenemos una guía que se denomina Guía de Pool y Lamb y su nombre se deriva de los autores que la proponen. Ellos recomiendan, entre algunas acciones específicas, pues obviamente entablar una conversación con los pequeños de una forma muy, pues muy quizá en confianza para que podamos familiarizarnos con qué tanto el pequeño sabe de estas cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, preguntar, por ejemplo, si se conoce que es un juzgado, que es un juez, porque está en ese lugar, qué acciones se van a tomar en ese momento, etcétera. Entonces, el que nosotros podamos visualizar el campo en el que el niño está situado nos ayuda también a construir un buen rapport, pero también nos ayuda a identificar algunos aspectos que deban eh, clarificarse en algún momento porque hay una información errónea. Entonces, en ocasiones, en casos de guardia y custodia, pues de pronto hay pequeños que ya tienen información previa o que ya están predispuestos, porque de pronto, pues tenemos al abogado defensor, ¿no? Que comenta que es una plática para poder decidir con quién va a vivir o quién lo va a cuidar o para que su papá o su mamá se haga cargo de él, etcétera, ¿no? Entonces nos ayuda ese primer momento con ese rapport un poquito más específico. De tal forma que también podemos nosotros consultar a través de ciertos reportes, a través de ciertos peritajes o información que se provea acerca de la situación y también podríamos decidir a través de esta guía el poder entrevistar a algunos otros miembros de la familia o a algunas otras personas que hagan referencia a esta información. Otra técnica que es útil, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas, es el uso de muñecos anatómicos. Han sido utilizados de forma frecuente. Sus características las observamos en la imagen que está en la diapositiva y pues obviamente nos ayudan para poder determinar casos de abuso sexual. Entre otras técnicas, pues existen algunos otros protocolos específicos y desarrollados para la obtención de cierta información. Habrá que tener cuidado, sobre todo porque algunos de ellos no están estandarizados, no tenemos referencia de, pues obviamente, estudios en nuestra población, pero pueden ser un buen referente. Ay, no sé si alguien quiere escribir, pero están con con el cursor. Em, Pueden, de cierta forma, estar relacionados con l- la estructura o el desarrollo de nuestra entrevista. Es decir, podemos observarlos, podemos estudiarlos, podemos tomarlos en consideración para obtener quizá un referente de algunas cuestiones específicas, sobre todo porque algunos de ellos están direccionados para la obtención de un testimonio que está asociado con el abuso sexual infantil. Pues esta es mi participación. Les agradezco su tiempo y la posibilidad de compartir esta temática y estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias a usted. Ujú. Bueno, por el tiempo solamente se podrán responder dos preguntas que le hicieron a usted. La primera pregunta fue hecha por el doctor Eric Chargoy, que era, entonces se manejan diferente a menores que son víctimas de quienes son testigos. No lo colocaría de esa forma, no podría decir que se maneja diferente porque al final el punto más importante es la obtención del testimonio o lo que va a ligar a estos dos pequeños tiene que ver
con el testimonio que van a emitir. Lo que sí tendríamos que considerar son las particularidades para poder pues obtener el testimonio de un hecho específico considerando los efectos a nivel psíquico que pueda tener el evento traumático. No será lo mismo a lo referente a pues recibir de forma inherente el daño y la transgresión corporal quizá puede ser a la visualización o a la presencia del hecho, pero sin recibir esa transgresión directa. Entonces, solo tendríamos que visualizar las particularidades para afectar en la menor medida de lo posible eh, en el proceso a niños, niñas y adolescentes. Ok. ¿Y de qué manera podemos evitar caer en la revictimización? Apegándonos a los protocolos ya establecidos, identificando cuál es nuestra finalidad, identificando nuestros objetivos y conociendo a través de la profesionalización todos aquellos elementos que puedan ayudarnos a que el efecto en la investigación sea lo menos pues lo menos dañino para el niño, niña y adolescente que vivió un suceso traumático. Ok. Ujú. Muy buena. Muchas gracias por su aporte y por proporcionarnos toda esa información interesante. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos. Que pasen excelente tarde.